Shalom y bendiciones a todos. Bienvenidos a los que se han conectado. Génesis, Dilma, bienvenidos a la clase del día de hoy. Y un saludo también para los estudiantes que van a ver esta clase luego por el canal de YouTube. Un saludo para todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el estudio de la obra El Pirkei Avot, dedicado o aplicado al desarrollo personal. Este es un curso que está enfocado para aquellas personas que quieran profundizar en los conocimientos del pensamiento judío. Hay personas que quieren profundizar, conocer un poco sobre la ética judía, por ejemplo. Este es un tratado sobre el refinamiento de la personalidad, el refinamiento del alma, conexión espiritual, valores, principios éticos. Entonces es uno de los tratados fundamentales en el mundo judío, y de ahí que he visto el valor de compartir esta información, compartir estas clases. El Pirkei Avot no es muy largo, solamente tiene cortos capítulos, así que bueno, con el favor del Eterno vamos a iniciar la clase del día de hoy, llevando siempre un equilibrio entre las clases de Cábala y las clases de otros temas que también son fundamentales. Siempre digo que toda persona que se adentre a profundizar en la Cábala eventualmente tiene que venir a estos materiales, porque todos los cabalistas de la tradición judía pues sí están cimentados en el pensamiento clásico de los textos, y entre ellos el Pirkei Avot, como les decía. Hoy vamos a tener una clase corta, no va a ser muy larga. Vamos a estar comentando dos breves secciones o enseñanzas de los sabios a este respecto. Y sin más dilación voy a estar compartiendo la pantalla, y como siempre vamos a ir leyendo los textos directamente desde el hebreo, y luego voy a citar las palabras de el rabino Moshe ben Maimónides, y a traer algunas explicaciones. El texto, como ven acá, vamos a valernos también de algunas traducciones, etcétera, e iremos también traduciendo simultáneamente desde el hebreo al español. En la última clase nos quedamos en una de las postulados o palabras del rabino Hillel. Recuerden que en el siglo I habían dos grandes escuelas o dos grandes rabinos. Uno era Hillel y otro era Shammai. Siempre se habla de que la línea o la enseñanza de Rabí Hillel era un poco más flexible, un poco más eh, no tan rígida o tan fuerte como las enseñanzas de Rabí Shammai, pero también eso es un poco una ilusión, porque cuando uno mira las enseñanzas de Rabí Hillel, realmente él tiene aspectos donde es un poco flexible en la enseñanza y otras un poco más, no voy a decir em, duro, sino que al contrario, es un poco más, digamos que inflexible, es en el sentido de que explica las cosas como son, no rebaja la enseñanza para que la enseñanza encaje a la gente, no, sino de que se entiende de que es el estudiante el que tiene que elevarse a un grado espiritual para estar al nivel de la enseñanza. Y en este respecto, Rabbi Hillel pues trae algunos de sus postulados de esa manera. Sin más dilación, dice lo siguiente el texto en hebreo. Dice, si me siguen, dice, Av hurra a gulgolet ahat shetzafa al penei hamayim, amarla al da'atefet etfuch vesof metifasich yetufun. Palabras muy interesantes estas que están acá, porque esto no es hebreo, esto es arameo. Y escuchen la pronunciación, que es un poco más, es diferente y un poco difícil incluso de pronunciar estas palabras. Precisamente estas últimas palabras acá es súper un poco difícil por el juego de palabras que usa el rabino aquí, y voy a ir traduciendo. Dice lo siguiente. Hillel, el rabino Hillel, había visto un cráneo que flotaba sobre el agua y dijo: porque hundiste, te hundieron, pero finalmente tus victimarios recibirán el mismo castigo. Un poco así sería la traducción al castellano aproximada, como ya saben. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión? En un primer instante, cuando yo vi este pasaje, pensé que estaba haciendo referencia al aspecto de la reencarnación, Gilgulim, Gilgul Neshamot, pero analizando un poco más en profundidad este pasaje, nos damos cuenta que más bien está haciendo referencia a esa ley divina, a ese aspecto que dice
que aquello que la persona siembra es lo que recoge. Si siembras bien, recibirás bien. Si siembras mal, recibirás de vuelta. Porque es básicamente la ley para cada una de las criaturas. Y en este caso específico, el comentario que trae Maimónides habla de, al parecer, una persona que había ahogado a otro y luego le tocó la muerte de la misma forma. Y ese fue el cráneo que está viendo Rabí Hillel, que estaba flotando sobre las aguas. Pero lo interesante de ese pasaje es que dice que al final también aquellos que ahogaron también serán ahogados por otros. Casi que parece un ciclo que no tiene fin, porque es una cadena detrás de la otra, una acción va desencadenando en otra acción, pero en este caso estamos viendo que son acciones negativas. Y sobre esto, la enseñanza que traen los rabinos es, como le decía, en el pasaje que se registra en Sanedrín 90a, dice, con la medida que una persona mide, así serás medido. Escribe el Talmud a este respecto. Entonces, esto nos deja ver algo claramente, que en el mundo usted tiene que saber que aquella persona que hace el mal, esa persona va a recibir de vuelta. No existe tal cosa que alguien se pueda librar del mal o de las injusticias que esté cometiendo. Entonces usted tiene que tener la seguridad de que si a usted alguien le ha hecho mal o usted está viendo injusticias en el mundo, tiene que tener la total convicción de que hay una ley divina establecida, de que va a haber una retribución por el mal que una persona causa. Entonces, a este respecto les decía, estamos viendo acá, estas son las palabras que nos trae aquí el rabino. Maimónides explica un poco, profundiza un poco más acá y habla, incluso en el Talmud hay una sección que tiene que ver con los daños que uno pueda causar a otros. Básicamente es, como le decía ahorita, es una cadena que va desencadenando una acción tras otra. Entonces, muchas veces uno puede pensar que el mal que a uno le han hecho, uno puede ver que alguien puede decir, bueno, se salió con la suya, o que uno pueda pensar que tiene que tomar retribución. Si alguien le hace algo a uno, automáticamente tengo que vengarme. No, ese no es el consejo que están dando los rabinos acá, porque claramente el texto está diciendo, Afurra gulgolet ahat yetzafe al penei hamayim. Dice acá, y luego dice en arameo, amarla al da'atefet at fuj besof metifayich yitufun. Básicamente está hablando de alguien que se tomó la atribución de tomar la justicia en sus manos y asesinar a otro, y eso le va a venir de vuelta a esa persona. Explican los diferentes comentaristas al respecto. Por ejemplo, Rabillona de Girona dice que eso no le corresponde a una persona quitarle la vida a otro. Eso es un caso que se determina en un tribunal, en una corte. Entonces, a este respecto, hay una violación aquí de principios de las leyes, no solamente de las leyes de la Torá, sino también de las leyes de un país. Cuando hay un caso como esto, la persona tiene que ser llevada a juicio, pero no que una persona tenga que tomarse, digamos que la justicia por sus propias manos. Entonces, alguien que hace eso está trayendo sangre sobre sí, está trayendo sobre él una cadena que luego va a continuar, le decía, en esa cadena de mal. Entonces, básicamente las acciones de uno lo van a perseguir a uno. Eso es lo que estamos viendo acá, claro. Si uno hace buenas acciones, explica Maimónides de que eso le va a venir en bendición a uno, pero también le va a ser de bendición para otros, porque el bien que uno trajo en el mundo también va a alcanzar a la otra persona a quien le hizo el bien. Quiere decir que esto es una acción que se va a multiplicar, digamos, de manera positiva en uno. Pero aquella persona que está sembrando mal, que siembra oscuridad, que siembra cizaña, que siembra muerte, eso es como una cadena que lo va a tener atado y lo va a ir jalando. Lo más probable no solamente a esa persona, sino que también a los descendientes, hijos, nietos, por diferentes generaciones. Entonces estamos viendo acá de que cuando se desata una energía en el mundo, esa energía, si es del mal, va no solamente a hacer daño a la otra persona a quien le tienen la intención de hacer el mal, sino que le va a regresar a uno. De vuelta, el mal que uno deje suelto en el mundo va a regresar para uno. Yo, mientras estaba preparando esta clase,
había unas preguntas muy interesantes que hacían algunos rabinos sobre el simbolismo que se usa aquí en este verso del Pirkei Avot, donde dice, primeramente, que está viendo un gulgole, está viendo un cráneo, Tahat Shetzafá al Panea Mayim, que sea que está flotando sobre el agua. Entonces, la pregunta aquí es el simbolismo entre un cráneo y el agua. ¿Por qué el rabino está queriendo usar ese ejemplo de un cráneo, una calavera que está flotando en el agua? ¿Qué simbolismo tiene la calavera, el cráneo, y qué simbolismo tiene el agua? Tengo que decirle que hay algunas explicaciones, pero lo que he leído no me satisfizo la respuesta, y digamos que es un poco profundo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, en la Kabbalah, por ejemplo, se asocia el cráneo como aquello que guarda el cráneo guarda el cerebro, pero espiritualmente hablando, hace referencia a la neshama que está, eh, digamos que guardada o protegida por lo que llamamos razón, la voluntad. Entonces, la Neshama, que es una energía, se va a ir moviendo de acuerdo al razón, la voluntad, el deseo de la persona. Eso es lo que simboliza el cráneo. Lo mismo que el cráneo tiene el cerebro dentro, que lo protege, que está en el interior, así se entiende que el razón, los deseos, la voluntad de la persona es lo que está moviendo su Neshama hacia hacer el bien o hacer el mal. Entonces, el agua tiene mucho simbolismo también en el judaísmo. Por ejemplo, la Torá se compara con agua. El agua se asemeja o se le da el simbolismo de la vida, de renovación, etcétera. Pero en este contexto yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver un cráneo que está flotando en el agua? Entonces, lo que puedo deducir de esa comparación, porque busqué varios comentaristas y todavía no he encontrado al respecto, pero es básicamente esa idea de cómo, les decía, el cráneo que simboliza los deseos, pueden llevar, si los deseos son desequilibrados, pueden llevar a la neshama a la perdición, como ese cráneo que simboliza la muerte. Y el agua, que es vida, un cráneo que flota sobre el agua, es como el simbolismo de que aún en esta vida hay personas que pueden usar su voluntad para el mal. Y eso va a acabar en muerte, como ese cráneo que está flotando sobre el agua. Entonces, les decía, interesante el simbolismo que se usa entre el cráneo y el agua, y la derivación donde se ve otra vez cómo esta persona causó muerte, otro vendrá a causar muerte. Es como ese refrán que dice, de la misma manera en que, o sea, de la forma en que alguien causa muerte, esta misma forma vendrá sobre él. Eso es lo que traen los comentaristas bíblicos. O sea, si alguien em, da muerte a otro ser humano de una manera específica, sobre esa persona va a regresar lo que llamaría un karma, vamos a decirlo así, donde se le va a ejecutar sentencia de la misma forma. Morirá igual, por ejemplo, alguien que atropella a otro, o sea, con un propósito, con intención, atropella a alguien. El principio de los sabios es que esa persona, ya sea en esta reencarnación o en otra reencarnación, en algún momento de sus reencarnaciones va a ocurrirle lo mismo. Es una retribución, como dice el Talmud, midá que neget midá. O sea, una acción exacta igual que la otra. O como dice el refrán, lo que siembras recoges, exactamente lo mismo. Entonces le decía, hay mucho que se puede extraer acá. Es súper interesante esa comparación. Vamos a pasar a la siguiente sección, y esta está también muy, muy curiosa, las explicaciones que traen aquí el texto. Voy a leer, dice lo siguiente. Dice, Haya Omer. Marbe Basar, Marbe Rima, Marbe Nehasim, Marbe Daaga, Marbe Nashim, Marbe Kishefim, Marbe Shefahot, Marbe Zima, Marbe Abadim, Marbe Gazel, Marbe Torah, Marbe Hayim, Marbe Yeshiba, Marbe Hachama, Marbe Etza, Marbe Tebuna, Marbe Sedaqa, Marbe Shalom, Qana Shem Tov, Qana Le'atzmo, Qana Lo Dibrei Torah, Kanalo Hayeb Haolamaba. Súper lindo este juego de palabras que están usando aquí los rabinos, y la traducción aproximada en el castellano sería de la siguiente manera. Dice, él solía decir, el exceso de carne trae muchos gusanos, el exceso de bienes aumenta las preocupaciones,
El exceso de esposas, Nashim, alienta la brujería, Kishufim. El exceso de esclavas alienta o aumenta la inmoralidad. El exceso de esclavos conduce al hurto, al robo. Sin embargo, el exceso de estudio conduce a la vida, o el exceso de asiduidad conduce a la sabiduría, el exceso de consejos nos conduce al discernimiento, el exceso de caridad conduce a la paz, el que adquiere la buena fama la adquiere para sí mismo, o sea, un buen nombre, Shem Tov. El que adquiere el conocimiento de la Torá se asegura la inmortalidad y la vida eterna. Vamos a ir am, explicando por parte estas expresiones para que vean cuánto se puede extraer acá. Maimónides no trae, por lo menos en Sefaria no trae ningún comentario. Hasta que yo no tenga mi libro, no podré traer nada aquí sobre lo que trae Maimónides a ese respecto, pero solamente quiero mirar algo. Si ustedes se dan cuenta, este párrafo se puede dividir en dos partes. Uno sería las cosas físicas y otro serían las cosas espirituales. En un primer instancia vemos que dice acá, Jujaya Omer, él solía decir, Marbe Basar, Marbe Rima. Dice mucha carne, muchos gusanos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver qué significa esa expresión. O sea, en la antigüedad, y no hace mucho también, yo diría que en el mundo hispano y en otras partes del mundo todavía, se asocia que comer carne es de gente de dinero. No todo el mundo tiene, en la antigüedad, tenía las posibilidades para comprar carne. Entonces se asociaba que aquel que compraba carne es una persona que tenía, pues que tiene dinero, que es rico, que tiene fuerza de capital. Y se asocia incluso que una persona esté súper gorda, entre más gorda la persona, cuando uno ve a alguien que está súper gordo, se dice esa persona es rica, es afluente. Así es como se veía en el tiempo antiguo, cuando se escribieron estas palabras. Entonces, cuando uno ve a alguien que está como con mucho peso, se entiende que es alguien que de capital, de posición. Es una persona que come carne, dice acá. Entonces, literalmente esas son las palabras del rabino. Marbe basar, marbe rima. Pero dice muchos gusanos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas se van por el lado, digamos, de la materia y pensar que la acumulación de riquezas que luego se va a manifestar en la grasa del cuerpo de la persona. Uno dice, wow, la riqueza me va a servir de algo. Dice el Pirkei Avot, no creas, porque toda esa riqueza acumulada, que la llevas a tu cuerpo, al final se la van a comer los gusanos, es lo que dice el Pirkei Avot ahí. Entonces, todo un tiempo dedicado a... Y fíjense, no es que el texto está hablando en contra de la riqueza, no, dice Marbé, es cuando está alguien pensando que tiene que acumular bastante, que es todo lo material. Se ha ido de enfoque completamente a todo lo que es material y dice, ¿para qué tanto esfuerzo? Si al final todo eso se lo van a comer los gusanos. Entonces, el desequilibrio está cuando alguien se va digamos que al extremo de la materialidad y no se está dando cuenta que no está acumulando el verdadero tesoro, la verdadera sabiduría, que es la que vamos a ver luego, que es la Torá y no se está dando cuenta que hasta el propio cuerpo de uno va a ser devorado por los gusanos. Hay un pasaje muy interesante que trae un rabino, una explicación, y es que dice, hay un concepto en la Kabbalah que se llama el traqueteo de la tumba. Esto es una serie de sufrimientos que el alma experimenta en la tumba, porque la gente dice, bueno, si ya se murió, ¿qué siente el muerto? No, para nosotros en el judaísmo no es así. El cuerpo todavía preserva cierto tipo de estímulos y percepciones que el alma puede tener aún después de muerto. Entonces se dice que incluso el alma o un fragmento de esa alma está en la tumba y se va y viene a ver el cuerpo y el alma sufre mucho cuando ve que su cuerpo que utilizó por, no sé, el tiempo de vida de una persona, 50, 60, 70, 80 años, se lo están comiendo los gusanos. Y cuando el alma ve eso, se aflige mucho porque está atada al cuerpo, porque está atada a la materia. Un alma elevada es diferente, pero el alma de la mayoría de las personas, como en este caso, alguien que está acumulando, yéndose al mundo de la materia, sufre y por cada gusano, dice un comentarista bíblico, que ve es como una aguja para el alma, que sufre cuando ve que su cuerpo, que es
o sea, pensaba que esa era su esencia, está siendo devorado por estos gusanos. Entonces, el aspecto que está hablando acá, mucho de la materialidad no es bueno, dice acá, porque esto al final se va a quedar, no te lo vas a poder llevar, ni el cuerpo te lo vas a poder llevar. Tu cuerpo va a quedar de vuelta a la tierra. Vamos a ver luego, como les decía, la contrapartida de estas expresiones, que es el aspecto de la Torah, les decía. Ahora, la siguiente parte acá que dice acá, Marbene Hasim, Marbeda Aga. Muchas acumulación de bienes materiales, más ansiedad. Otra vez, estamos todavía viendo aquí el ejemplo. Mucha acumulación, donde la gente va detrás de la materia constantemente, pensando que ese es el fin. Eso es más ansiedad porque te vas a dar cuenta que la felicidad, que el sentido no está en la materia, no está en acumular bienes. Entonces, pensando que vas a encontrar la paz en eso, lo que el consejo de los rabinos es, no hay paz. Más bien eso es un aumento de ansiedad constante por todo lo que estás acumulando y te estás dando cuenta que entre más acumulas, menos completo te sientes contigo mismo, menos shalom estás sintiendo. Ahora, sigue diciendo, y fíjense que aquí hay una escala progresiva, luego voy a explicar esto. Dice, Marbe Nashim, Marbe Keshafim. Muchas esposas, aumento de la brujería. Vamos a explicar qué quiere decir esto. En la época en que se escribió este versículo, o sea, el siglo I, que fue el siglo, en la época en que vivió Rabí Hillel, en el mundo judío los hombres podían tener muchas esposas, máximo 4, concubinas más. Y tenemos incluso mucho antes de eso, que los patriarcas también tenían varias esposas. En el caso de Jacob, por ejemplo, tenía 4 esposas. 2 eran hermanas y las demás eran las concubinas, las siervas. Por eso es que dice acá, Marbe, Shefahot, Marbe Zimá. En el texto en hebreo, la palabra Shifa o Shifho, Shifha, hace referencia como a una sierva, porque esto existía. Hay que entender que en la época antigua existía la esclavitud y hoy tristemente también existe en muchas partes del mundo. Entonces hay que situarnos en el contexto en que estas palabras se escribieron. Se entendía que una persona que tenía dinero, que tenía capital, que tenía fuerza, que tenía digamos que riqueza, lo más normal en aquella época era que tuviese siervos, que tuviese muchas mujeres. Si ustedes miran la historia de los reyes en la antigüedad, entre más esposas tuviese un rey, entre más numeroso fuera el harem de sus mujeres, significaba el poder que tenía ese rey. Si miran la historia de los sultanes de Turquía, entre más esposas tuviesen los sultanes, era un símbolo del poder. Cuando miran la historia de Salomón, tenía muchísimas esposas, 700 esposas y 300 concubinas. Eso no es que él necesariamente ni siquiera fuese que las viera a cada una de esas mujeres. Es simplemente como símbolo del poder que tenían esos hombres. Si ahora tengo dinero, entonces ahora puedo mantener a muchas mujeres. Pero ya este tipo de personas ya no es suficiente con tener mujeres para decir, mira qué fuerza y qué poderío tengo, sino que ahora también acumulan qué cosa, marbe shefahot, marbe zima. O sea, acumulan muchas siervas, porque ya no es suficiente con decir, mira la gran familia que tengo, sino que ahora también tengo hasta siervas. Y las siervas en este caso serían las concubinas. Siervas en otra palabra es, en la antigüedad ocurría lo siguiente: usted podía tener su esposa, pero también podías tener una concubina. Las concubinas las esposas eran para tener tus hijos, las concubinas era simplemente para el placer. No necesariamente tenías que tener hijos con ellas, era simplemente, eh, digamos que los matrimonios que eran arreglados, muchas veces no, digamos que aunque no se gustasen, se casaban, pero tenías la opción de concubinas para el goce de la carne, en otras palabras. Y eso es lo que está describiendo el Pirkei Avot, que la tendencia del ser humano es que nunca está contento. Siempre quiere algo más, siempre está ambicionando algo más. Cuando ya tienes el alimento garantizado, entonces quieres riquezas. Una vez que tienes riquezas, ahora quieres mujeres. Ahora después quieres siervas. Y dice que eso aumenta Marbez Dimá, la inmoralidad, la lujuria, porque ahí no hay amor ninguno. Ahí es más bien deseos de la carne total. No hay nada de espíritu ahí, como estudiábamos también en una clase el otro día, donde si no hay amor, si no hay una construcción espiritual en una relación, pues
solamente la unión de cuerpos, pero eso no se puede llamar realmente en un nivel profundo, espiritual, realmente un matrimonio. Es matrimonio en la carne, ok, pero espiritualmente hablando, recuerden ese aspecto y lo estudiamos con la Sefirá de Yesod. Dice acá luego, déjeme aclarar algo que eso era en la antigüedad, el caso de tener muchas esposas, ya eso no existe. No solamente esto era en el mundo judío, sino que en la antigüedad, todo el mundo árabe, Mesopotamia, Babilonia, se acostumbraba a tener muchas esposas. Tampoco era que todo el mundo tenía muchas mujeres, no. El que era pobre, nada más podía mantener una sola mujer y con una sola mujer estaba. El que tenía mucho dinero, que es el caso que estamos viendo acá, eso era un símbolo de su poder. Y tampoco es que fuese una obligación, eso era dependiendo de cada cual. Es básicamente un ego inflado de cada una de estas personas. Pero otra vez era la costumbre de esa época, del momento. Hoy esta no es la costumbre en el mundo judío. Hay leyes primeramente en los países donde las comunidades judías están, se prohíbe por la ley del país que un hombre tenga más de una esposa. em, los judíos ashkenazíes hicieron un decreto que solamente se puede tener una sola mujer. Esto tiene un contexto histórico. Los judíos sefardíes no. Un judío sefardí puede tener hasta 4 esposas, pero realmente eso no se lleva en la práctica en ningún sitio, porque en realidad la mayoría de la gente está casada con una sola mujer, porque es la costumbre, y ya. No creo tampoco que nadie aguante muchas mujeres en un matrimonio, es complicadísimo. Entonces no es la costumbre, esa costumbre ya no existe. Pero fíjense qué curioso también lo que dice acá, Marbe Nashim, Marbe Keshefim. Muchas esposas, aumento de la brujería. ¿Qué quiere decir esa expresión? En los textos antiguos vemos que se asocia mucho a a la mujer en el aspecto de la brujería. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Se entiende que la mujer tiene una naturaleza o una espiritualidad diferente a la del hombre. La mujer tiene de por sí viene ya con un tipo de desarrollo espiritual que los hombres no tenemos. Y el tema de la brujería se asocia con la capacidad de alterar la realidad para lograr a través de las energías un cambio en la realidad. Y en este sentido, sabemos, por ejemplo, en este caso específico, de las mujeres, muchas esposas aumenta la kishufim, básicamente que es la idea de estos hechizos de amor, porque las mujeres, esto se ve hoy también, eso nada más hay que poner las noticias, gente peleadas por hombres y que hacen hechizos de amor para amarrar a la pareja, y si hay más de una persona con enamorado del mismo hombre, pues eh, hacen cosas como estas y dicen los textos para que, dice, si no quieres ser tú, el hombre, culpable del kishofim, no realmente no consigas más de una mujer. Con una esposa es suficiente. Porque por hombres buscar mucho este tipo de tener muchas esposas, causaba peleas en los matrimonios, causaba peleas entre las mujeres y usaban las mujeres su energía natural para amarrar a su esposo, para hacer hechizos de amor, unas esposas contra otras. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Las muchas esposas que tenía lo llevaron a a la idolatría, a una idolatría, perdón, a una adoración que no, que era condenable. Entonces, otra razón más por la que eso ya no existe, eso de tener más de una más de una mujer. La costumbre es una sola esposa, suficiente con eso. Dice Marbe Abadim, Marbe Gazel. Dice muchos siervos, aumento del robo, Gazel. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez vean que es un proceso progresivo. Ya la persona no se contenta con el aspecto se habla de la comida, como mucha abundancia. Ya después quiere muchas mujeres, después muchos siervos. Ahora gente que le trabaje sus tierras, sus sembrados. Pero eso causa ahora Marbel Gazelle, mucho robo. ¿Por qué? Porque sucede entonces de que cuando entre más propiedades tienes, más vulnerable eres a que te ataquen, a que te envidien, a que te roben, a que todo el mundo tenga los ojos encima de lo tuyo. Entonces, fíjense, cuando entre más estás acumulando, más te estás atando, más te estás esclavizando tú mismo a todos esos desequilibrios, a todos esos gustos que la persona se pueda pensar que se está dando, lo que está es causando para sí
más se está ahogando en la materia. Y lo que los rabinos están dejando ver es que esta es la actitud de la mayoría de la gente del mundo, tanto en aquella época como hoy. ¿Qué es lo que piensa la gente? Que el sentido de la vida es eso: comer, reproducirse, riqueza, siervos, propiedades, y que esa es la vida, gozar de todas esas cosas. Y dice acá, Marvé, en superabundancia. Y lo que están mostrando los textos acá es que la ambición y el deseo del hombre no tiene el fin. Porque hoy quieres algo, mañana vas a querer algo más y algo más y algo más. Y te estás constantemente perdiendo en la oscuridad de la materia, no dándote cuenta de que nunca se va a llenar ese deseo. Porque está en la naturaleza del ser humano ir todo el tiempo llenándose más y más de toda esta materialidad, pensando que ahí está el sentido de las cosas, el sentido de la vida. Y los sabios dicen, la verdadera vida no es esa. Cuál es el verdadero equilibrio acá? O en el cual tú sí puedes ir a todo el extremo que quieras, que sí te va a beneficiar. Dice acá, Marbe Torah, Marbe Hayim. Mucha Torah en exceso, mucha vida en exceso. Aquel que acumula estudios, conocimientos espirituales en exceso. Otra vez estamos hablando aquí en exceso. Esto no te viene mal a ti, al contrario, dice acá, estás agregando vida. Por eso dicen los sabios que aquel que estudia Torah es una segulá para tener larga vida. Para alguien que hay familias, por ejemplo, que son de vida corta, gente que se muere joven. Dicen los sabios, aquel que estudia Torah es como una protección para que alargues tu vida y estés protegido contra todas estas cosas que estamos viendo. Kishafim, por ejemplo, brujerías, robos y todas estas cosas. La Torah es una protección. Sigue diciendo, Marbe Yeshiva, Marbe Hajamá. Muchas casas de estudio, dice, aumenta la sabiduría. Entonces, el enfoque es otra vez en adquisición de la Jojma, adquisición de la sabiduría, adquisición del conocimiento. Cuando uno se muera, no te vas a poder llevar ni la riqueza, ni las mujeres, ni tus esclavos, ni tus casas, ni tu cuerpo, toda esa comida, ni esa grasa, pero la Torá te la vas a poder llevar, la sabiduría la vas a poder llevar. Y sigue diciendo, Marbe etzma, Marbe tebuna. Dice, mucho consejo, etzma, dice, aumenta la tebuna, el entendimiento. De esto derivan los sabios que es importante que cuando uno vaya a tomar decisiones en la vida, es siempre bueno buscar el consejo de muchas personas. Muchas veces eh, la gente toma decisiones apresuradas por no tomarse el tiempo suficiente de investigar primero un asunto, de asesorarse bien, de preguntar a amigos, de ir a los lugares correctos, de ir a preguntar en un tema, por ejemplo, espiritual, a la persona correcta. Y dice acá, y por eso dice acá, Marvé, la palabra aquí que es Reshbet, Rav o Rov, puede significar cuando algo es en mucho aumento. Entonces nunca te canses de buscar consejos, nunca te canses de escuchar diferentes opiniones, porque dice que esto te va a aumentar tebuná, tu entendimiento, te va a dar más claridad de pensamiento a la hora de tomar una decisión, a la hora de iniciar un proyecto, a la hora de buscar pareja, a la hora de cualquier em, iniciativa o inquietud que pueda tener la persona, no te va a venir para mal, al contrario, aumentará tu entendimiento, profundidad de las cosas. Eso es lo que es tebuná en este sentido. Incluso yo he visto comentaristas que la palabra tebuná la asocian con la sefirá de la biná. Ven aquí dentro de tebuná, un poco aquí está la biná, bet nun hey. Entonces, Binah dice el proverbio que hace la idea de una casa, de construir una casa, de construir un fundamento. Entonces, cuando alguien está buscando el consejo, la opinión de otras personas, está como aquel que crea un fundamento, aquel que está creando una estructura, dándole solidez a sus acciones. Y es una manera de ser exitoso. Dice, Marbe Sedaká, Marbe Shalom. Muchísima Sedaká esto va a resultar en mucha paz. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Cuál es la conexión entre la Sedaká y la paz? Como saben, la Sedaká viene de Sedek, justicia. Viene de esa idea de traer nuevamente un balance en el mundo, de traer un equilibrio en el mundo. De que es la idea de que
cuando uno trabaja, cuando uno recibe una bendición, no es que me voy a acaparar todo, voy a decir, esto me lo dio Dios, es mío y ya está. No, ahí está ese concepto de Sadaká, que significa que voy a dar de vuelta para el mundo, para la sociedad, para mi comunidad, para ayudar a otras personas. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, recibe, digamos, alguien que tiene, no sé, un buen salario, gana bien, y esa persona da Sadaká en su sociedad, digamos que apoyando, no sé, hospitales, causas para la cura del cáncer, apoyando la educación, las escuelas, cosas como esas. Eso está aumentando shalom en el mundo, la paz en el mundo. Porque realmente muchos de los problemas que vemos en el mundo es precisamente, por ejemplo, las hambrunas, las guerras, los conflictos. Muchas veces es por esto, por los desequilibrios sociales que existen en la sociedad, en el mundo. Aumento de la pobreza, de enfermedades, desnutrición, eh, falta de educación, todo eso crea conflicto. Una sociedad donde no tiene las necesidades básicas cubiertas, eso aumenta la intolerancia y un nivel bajo de conocimiento de las personas al punto que aumentan otros problemas. Pero cuando alguien está dando de vuelta y está ayudando a equilibrar las energías en la sociedad, y eso está causando shalom en el mundo, está causando un equilibrio de las cosas. Sabemos que la palabra shalom viene de shalem, que significa completo. Entonces, es como que alguien está, como decía ahorita, cuando uno da acá, cuando uno está apoyando una causa, está como llevando todo a un equilibrio, a esa completitud, a volver todo a un balance de las cosas. Pero no solamente a quien uno le está dando, sino que uno también se siente completo con uno mismo. Cuando uno da acá, uno se siente bien con uno mismo, se siente completo, se siente gratificado en su interior. Fíjense, quiere decir que la bendición es doble. El versículo sigue diciendo, Kana Shem Tov, Kana Le'atzmo. Aquel que adquiere un buen nombre, Shem Tov, está adquiriéndolo para sí mismo. ¿Qué quiere decir esta expresión? Como decíamos ahorita, las cosas materiales nadie se la puede llevar para la tumba. El dinero que acumulaste se lo van a quedar los hijos, los nietos, o se lo quedará, no sé, la empresa que acumulaste se la quedará el compañero de la empresa, o se quedará en el mundo. Pero si tú, lo espiritual, las buenas acciones que hiciste, por la sadaká que diste, por ejemplo, estás adquiriendo para ti un buen nombre y es para ti, leatzmo. Quiere decir que nadie te podrá quitar esas buenas acciones que tú hiciste en este mundo. El día que vayas a la tumba, tú te vas a llevar esa reputación, ese buen nombre. Y por ahí se dice que lo adquiriste para ti. Nadie te lo podrá quitar. Les decía, en este mundo todo lo que es material, todo lo que es físico se queda. Ni siquiera los hijos que uno engendra en este mundo van con uno. Quedan y seguirá otra generación. Pero el buen nombre de las acciones que uno hizo, de la sadaká que uno dio, de ese conectar con el otro, de dar de vuelta a la sociedad, a la comunidad, es un buen nombre que estás creando para ti y eso es lo que vas a llevarte a la tumba y por tanto será para ti, nadie te podrá quitar eso. Por eso es que dice acá, estás adquiriéndolo para ti mismo. Dice acá, Kana lo divrei Torah, Kana lo haye haolam haba. Dice que en este caso específico habla de que aquel que adquiere para él mismo conocimiento de la Torá, esa persona está adquiriendo, como dice acá, la vida en el mundo venidero. Y otra vez es el contrapuesto del inicio de este verso que estamos leyendo. Hu haya omer, marbe basar, marbe rima. Como decías ahorita, toda la acumulación de lo que es material va a la tumba, no te lo puedes llevar. Pero estudias Torah, entonces dice, estás adquiriendo vida en el Olam Abba. ¿Y qué significa Olam Abba? Tiene muchos significados, pero Olam Abba básicamente hace referencia a la vida después de la muerte. Hay quien lo dice que es el paraíso, en la Kabbalah dicen que es el universo de Atzilut, pero en términos generales hace referencia a la vida después de la muerte. Básicamente, aquel que estudia Torah, como decía el versículo anterior, adquiere vida. Aquel que quiere Torah, y cuando decimos Torah, ojo, no solamente estamos hablando de Torah en el sentido religioso, en el sentido de estudiar la Biblia, no. Torah viene de la raíz en hebreo ora'á, que significa instrucciones.
Hoy estaba leyendo una obra de Rabbi Abraham Abulafia donde él decía, hablando de este mismo estudio de la Torá, que se corresponde estudiar toda la realidad. Y aquel que estudia los planetas, las galaxias, la ciencia, la vida, todo eso está incrementando a ti, como dice acá, tu nombre para ti. Y está dándote una realidad diferente cuando pases al mundo espiritual. Esto es otra cosa que hay que aclarar aquí. Según el grado de conciencia que tiene la persona, según la religión incluso que tiene o el entendimiento de lo que la gente cree que es el mundo de los muertos, cuando uno fallece, esa es la realidad que usted se va a encontrar del otro lado. En la, en el 99.99%. Y dejo un por ciento afuera porque siempre hay otras realidades que se pueden manifestar. Pero en un mayor porcentaje, la realidad que usted, la creencia que usted tiene acá, eso es lo que se va a encontrar de aquel lado. Como dicen los sabios de la Torá, el nivel de que como uno es en este mundo es como vas a ser en el mundo espiritual. Una persona, por ejemplo, que en esta vida se dedicó solamente a sembrar mal, oscuridad, muerte, sufrimiento, esa alma muere así, esa persona fallece, sigue igual en el mundo espiritual, pero no solamente es que es en su espíritu, es que la realidad que te estás encontrando en el mundo espiritual es todo el mal que tú sembraste en este mundo. Esa es la realidad que la persona está, que está manifestando. En el aspecto de la conciencia, es la energía con la que tú estás vibrando, es la misma energía con la que vas a vibrar cuando salgas del cuerpo, lo que llamamos la muerte. Entonces, es la misma realidad que la persona se imaginó, creyó en lo que vas a encontrarte del otro lado. Por eso decíamos, una persona que es judía tiene una realidad o va a manifestar una realidad o va a estar en un mundo, en un universo, en una dimensión, en el Olam Abba, que es una vibración de acuerdo a los pensamientos que él tenía en esta existencia. Un budista, para el budista, al cielo donde él va o al lugar donde él va, es un lugar que es asociado al budismo. Un musulmán, igual a la creencia de los musulmanes. Un cristiano, lo mismo. Y sobre esto, ya han explicado diferentes sabios de la Kabbalah, que existen muchos cielos, entre comillas, porque no es un cielo como la gente se imagina que es un lugar que uno vaya, no, sino de que cada alma regresa a esa raíz, a esa vibración energética, a esa conexión espiritual. Y en este sentido, es lo que estamos analizando acá, el Olam Abba es la realidad después de la muerte. Entonces, aquel que se dedicó a perderse en la materia, a perderse tenía un desenfoque, digamos que en el lado oscuro, en el lado del mal, eso es la misma energía que lo va a absorber en el otro lado. Que no hay tal cosa como otro lado, sino que simplemente es el alma que sale del cuerpo y sigue vibrando en esa misma energía. Porque cuando estaba en el cuerpo, igual era la misma energía que lo rodeaba. Cuando la Neshama salga, es la misma que lo va a rodear. Hay mucho que yo puedo explicar aquí, hay muchas historias de rabinos también que hablan de esto, casos de gente que entraba en el tema de los demonios, por ejemplo, y se encontraba con esa realidad en el mundo de los demonios, porque era lo que se dedicaba a hacer aquí. Entonces, las buenas acciones que uno hace en este mundo, como dice el texto, la sadaká, el estudio de Torah, todas esas buenas acciones va a darte vida en el Olam Abba, en la otra dimensión, en el otro plano espiritual al que todos vamos a ir una vez que hayamos desencarnado. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de excesos, es lo que habla acá el texto cuando dice marbe, 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 marbe. Exceso de esto, exceso. Entonces, hay una comparación entre lo material y lo espiritual. En términos de materia, no se ve positivo los excesos. Y otra vez, no es que se esté condenando la riqueza, no es que se esté condenando los placeres, al contrario. Hay muchísimas historias de rabinos que eran súper millonarios o billonarios hoy. Por ejemplo, Rabbi Yehuda Nasi tenía tanto dinero para mantener a todo el pueblo de Israel, dicen los textos. Salomón, el rey David, todas esas gentes, todos esos grandes sabios del pasado eran súper ricos, abundantes, tenían palacios, etcétera. Pero el aspecto acá donde está, el exceso en la materia es lo que causa, o lo que critica aquí Rabbi Hillel, es lo que causa el desequilibrio. Ahora, en el aspecto espiritual no se ve así, sino que más bien todo esfuerzo que uno hace en el mundo espiritual es lo que te vas a llevar a lo Olam Abba. Y por eso dice acá, que es lo que deja para ti un buen nombre,
es lo que, digamos que esa vida del alma, como dice acá, son las acciones que uno, son, perdón, los niveles espirituales del alma con los cuales vamos a despertar una vez que hayamos pasado de ese momento de la muerte al despertar espiritual, que dice el Talmud que es como un parpadeo, como quien abre y cierra los ojos de momento, así es la muerte, de rápido. Un parpadear, dice el Talmud, es el momento del paso entre este mundo y el mundo espiritual. Creo que como decía, hasta aquí con la clase del día de hoy, igual yo decía que iba a ser un poco corta, igual llevamos casi una hora, porque la siguiente sección de este tratado habla de un tema un poco diferente y por eso quería tratarlo en partes separadas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado en la clase de hoy. Yo decía que estas clases, tener un equilibrio entre una clase de Cábala y otras clases sobre judaísmo en general, es el modelo que yo he aprendido de mis maestros. Por ejemplo, cuando estudiaba Cábala en Jerusalén, primero teníamos, sí, una parte que es de Cábala y todos esos temas interesantes, pero luego nos íbamos a estudiar alajot, leyes. La gente no quería estudiar leyes porque un poco aburrido estudiar leyes. Pero ¿cuál es la idea de eso? Bajar a la materia, bajar a la realidad. Entonces hay que tener un balance. Subimos a lo espiritual, pero bajamos a la realidad de la vida. Y esto es un poco práctico, todo lo que estamos viendo acá. Aparte que es aquellas personas que quieran aumentar su conocimiento de la ética, del pensamiento judío, etcétera, es fundamental conocer estos textos. Cualquiera que esté estudiando en profundidad las obras de la Kabbalah sabrá que los cabalistas van a tener referencias a todos estos pasajes. Entonces, son textos claves. Lo mismo, por ejemplo, con el otro curso de los domingos, esa obra del rabino Arie Kaplan, Introducción a la Cábala. Para mucha gente ese tipo de materiales puede ser un poco complicado, un poco difícil. Y eso que es básico, pero puede ser un lenguaje un poco difícil de entender. Y la gente le gusta más, por ejemplo, cuando hablo de temas de espíritus, de demonios y cosas como esas, porque es lo que le gusta a la gente, ¿no? La cábala más así, las cosas oscuras. Pero hay que tener una base en el conocimiento. Y una vez que uno ha completado esos estudios, entonces después, cuando se estudian estos temas más avanzados, uno los puede comprender mejor, uno no, o sea, no te vas a desequilibrar con esas ideas porque tienes tu ancla en la realidad, en estos materiales que estamos estudiando, como lo que estamos estudiando o que vamos a estudiar en la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, bueno, cerramos con la clase del día de hoy. Yo tengo una. Sí, Edilma, adelante. Bueno, cuando usted se refería a que uno pedía consejo y que había que, como decírselo a varias, preguntarle a varias personas, a varias eh, que sean como especializadas en lo que es, pero muchas veces si se pregunta como en general, entonces se puede llegar al caso de la confusión o cómo se hace para decidirse. Bueno, se trata, como usted bien dice, ir a ver, aquí entraríamos en lo que yo otra vez he aprendido de mis rabinos. Siempre tengo, es la referencia que tengo porque veo una estructura muy buena en lo que he aprendido de mis maestros. Y es que, por ejemplo, uno siempre tiene que tener, uno puede preguntar a muchas personas, pero también tiene que tener a alguien que ya lo conoce a uno, que uno va a ir vez tras vez y que uno sabe que los consejos que le da son buenos. Entonces, al final incluso, no es que uno va a hacer lo que le están diciendo a la otra persona. Uno tiene que escuchar, pero después uno tiene que tomar su decisión. No es que yo voy a hacer lo que me aconsejó este y el otro. No. Entonces, tampoco es buscar muchos consejos porque pasa lo que usted me está diciendo, aún confusión. Entonces, siempre es bueno que uno tenga entre sus conocidos a tres o cuatro personas que uno pueda asesorarse. Les decía, en el aspecto espiritual, en el aspecto financiero, siempre digo que, por ejemplo, yo conozco rabinos que uno va cuando tiene una pregunta de cábala, porque es lo que quiere saber está en esa área. Pero hay rabinos que uno va y lo que le vas a preguntar no es ni siquiera de Torah. Hay rabinos que son expertos en inversiones, en la bolsa, en Wall Street. Eso lo viví yo mucho en Israel. Entonces, lo que quiero decir es que
no es de ir a todo el mundo, a mucha gente. Dos o tres personas que uno sepa que dice, ok, déjame escuchar algunos consejos y al final uno tiene que tomar su decisión. Evaluar, como decía, el buscar muchos consejos aumenta la tebuna, el entendimiento. Uno puede ver las cosas por muchos ángulos y después Sí. entonces uno puede tomar una decisión. Ah, muchísimas gracias, ahora sí. Gracias. Siempre la decisión es de uno, no es hacer lo que me dice la otra persona. Si, a ver, si lo que la persona está aconsejando a uno le hace sentido, pues excelente. Pero en el escuchar muchos consejos es, como les decía, alguien que está creando un fundamento, como explicaba en la clase. Alguien que no se apresura, sino que en Tebuna hay Binah, hay entendimiento, hay en crear una base, hay en crear una estructura para luego uno poder tomar una decisión. Esto es como que alguien va, por ejemplo, a iniciar una empresa. Esa persona tiene que ir a asesorarse con los que tienen que ver con ese negocio, por ejemplo. No puedes ir a una sola persona. Tienes Sí, que ir a los indicados y constantemente uno está buscando asesoría a medida que las circunstancias van moviéndose, a medida que las cosas van desarrollándose. gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias a todos los que se conectaron y también un saludo a los amigos que van a ver esta clase luego por YouTube. Invitarles a aquellos que nos van a ver en las redes sociales que se unan también a las clases por Zoom. Tienen la invitación abierta de venir a las clases, de hacer sus preguntas también. Dos veces por semana tenemos los encuentros, los jueves a las 7 de la noche. Am, a las jueves 7 de la noche tenemos la clase del Pirkei Avot y el domingo que viene tenemos a las 7 de la noche la clase sobre el curso de la Cábala, Introducción a la Cábala. Génesis, si tienes una pregunta la puedes hacer ahora o quiere como desees, si la quieres la puedes preguntar ahora o la... Sí, es que no sé cómo, no sé cómo, la tengo en la mente, pero no sé cómo ponerla en palabras. Usted mencionó sobre el, algo sobre el karma al principio de la clase, ¿verdad? Ujú, Y había yo escuchado cuando al principio empecé a estudiar con el maestro Albert Gonsland, que, por ejemplo, que la Torá y el Zohar y el estudiar en profundo todos los secretos del cielo, nos convierte en un estado elevado de conciencia llamado Israel. Y que Israel está por encima del karma porque es como un cheat code que nos entregó Hashem para poder elevarnos. Entonces, una vez, bueno, la elevación se da poco a poco, ¿verdad? Conforme vayas estudiando y vayas entrando conceptos, vas pudiendo internalizar. Y mi pregunta es, um, una vez que, por ejemplo, te das cuenta o, de que, por ejemplo, de que por aquí hay un karma y de que aquí hay algo que arreglar, ¿basta solamente cambiar el comportamiento o hay, porque el maestro había mencionado, por ejemplo, el Vav Hey Vav, el que es como hacer un reset y algo que se hace sobre el vino un poco antes de Shabbat? Si no me acuerdo, es Eshtamitukat. Es que no me acuerdo muy bien de la oración, pero mi pregunta es, mm, para personas como nosotras que apenas vamos conociendo, ¿cómo se puede ir corrigiendo? Porque hay cosas que sí se corrigen con solamente cambiar el comportamiento y adquirir una perspectiva más elevada, pero hay cosas que no, hay cosas que se tienen que trabajar también en los mundos superiores. Esa era mi pregunta, es que no sé cómo ponerla. sí, comprendo perfectamente y tienes toda la razón en lo que me estás comentando. A ver, cuando el Pirkei Avot habla, por ejemplo, de ese, yo usé la palabra karma para indicar que el sabio dice, la manera en que causó la muerte la causarán a esa persona. O alguien que causó muerte de una forma, eso es lo que va a recibir. Ese es en principio, pero siempre está la opción de la teshuvá, la corrección.
y por eso es que constantemente estamos corrigiendo. Ya esto es otro nivel, digamos, de profundidad del texto, porque todo lo que yo he explicado en la clase es un nivel básico. Si uno profundiza un poco más en esas enseñanzas, entonces entraríamos en la pregunta que me estás haciendo. Entonces, ¿se puede cambiar algo como eso, ese karma, eso que estuviese destinado a pasarle a una persona? La respuesta es sí. Y se puede cambiar con la teshuvá. ¿Y qué significa teshuvá? Corregir aquello que está desconectado. Entonces, hay muchas maneras de expiación. Por eso es que, por ejemplo, en la época antigua, cuando estaba el templo, se llevaban las diferentes ofrendas. Había una ofrenda que era la ofrenda de expiación. Entonces, hoy día los sabios y en la Kabbalah traen diferentes tikkunim, rectificaciones que hace la persona para equilibrar eso que quizás en una vida pasada o en esta vida puede estar causándole o para evitar o sanar, digamos que eso que la gente llama ese karma. Entonces, no necesariamente porque alguien hizo algo malo en otra vida, si esa persona hizo teshuvah, hizo expiación, entonces ella está subsanando eso. Por eso es que, por ejemplo, los sabios se autoimponen, se afligen a sí mismos con diferentes castigos. ¿Y qué son esos auto infligirse a sí mismo? Los ayunos que uno hace. Por ejemplo, el sistema de Rabbi Shalom Sharabi lleva muchísimos ayunos que se hacen. Yo tuve que hacer, por ejemplo, inmersiones en mikves con hielo cuando estaba en Jerusalén, tempranito en la mañana. En la Jerusalén iba con mi rabino y un grupo de estudiantes y nos hacían meternos en una mikve de hielo y con meditaciones debajo del agua. Hay cabalistas, por ejemplo, todas estas cosas yo no las hablo públicamente porque pueden ser fuertes, la gente escucha esto, pero, por ejemplo, hay gente que eh, habían prácticas donde la gente se autoprovocaba una especie de muertes. Cuando uno ora con los rezos de Rabbi Shalom Sharabi, hay una sección donde uno, cuando está rezando, antes de llegar a la sección que dice Maguen Abraham, ahí la persona tiene que empezar a visualizar los 4 tipos de muerte que existen en la Torá y que se los están aplicando en uno mismo: estrangulamiento, apedreamiento, decapitación y quemado. Entonces, esas son cosas muy avanzadas, pero básicamente la idea de eso es que uno mismo, antes de que del cielo me castiguen, o en otras palabras, me venga ese karma de vuelta, déjame yo primero arreglar las cosas. Entonces, eso se puede arreglar con rezos, con ayunos, con eso que expliqué de la mikve, con dar sadaká. Entonces, sí hay maneras de arreglar y reparar y corregir, como mencionabas, esta conducta, pero la conducta se puede reparar cuando uno cambia el comportamiento, pero a través de los rezos, a través de la mikve, a través de los ayunos, a través de las kavanot, son maneras de repararlo en el mundo espiritual, como también me preguntabas. Entonces, sí se puede cambiar ese secreto, el secreto que hay ahí es que sí se puede cambiar ese karma. Y tengo una preguntita más. ¿Hay un libro en específico o es una compilación de varios libros, o sea, que habla sobre ese tipo de temas de cómo ir corrigiendo, o simplemente están eh, en diferentes libros, está como esparcido, o hay libros en específico que podría ayudar a la gente como nosotros que apenas pues Sí. que apenas estamos empezando? Sí, mire, realmente no existe un único libro, sino como dice, están esparcidos porque todo depende a qué escuela usted pertenece. Ahora, por ejemplo, Ah, hay un rabino que se llamaba Rabbi Nahum de Chernóbil. Él escribió un diario con una serie de mm, indicaciones, prescripciones, como lo que yo estoy diciendo ahora, lo que acabo de explicar, para sus discípulos que son hasídicos, cosas que pueden hacer para hacer tikkun. Por ejemplo, los seguidores de Rabbi Shalom Sharabi dejaron escritos de cosas que ellos hacen. Los seguidores de Rabbi Jaim Vital, por ejemplo, en el diario personal de Rabbi Jaim Vital, Sefer Hesionot, hay unas explicaciones de cosas que decían los místicos en Safed. Ellos tenían una Jaburá. Jaburá es como una hermandad de cabalistas donde ellos se comprometían incluso por escrito y con juramentos, donde ellos se iban a ayudar unos a otros
para elevarse espiritualmente y entre ellos, solamente entre ellos, ponían en práctica cosas como lo que yo acabo de describir, esas prácticas, pero eso lo hacían ellos. Entonces, no hay un solo libro, sino que están esparcidos de acuerdo otra vez a la escuela que cada cual pertenece. Pero todas estas prácticas siempre es bueno no hacerlas uno mismo, sino que uno, vuelvo a decir, de acuerdo a su maestro, la persona esté con uno, porque por ejemplo, muchas de estas cosas que yo hice, yo no estaba solo, yo estaba con mi maestro, estaba con compañeros, entonces nos iban guiando. Se hacen también en ciertos días de la semana, ciertos días del mes, ciertos horarios. Entonces uno tiene que tener una guía sobre las prácticas que le conviene hacer y cuáles no les conviene hacer. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, sí. Am, bueno, mi última pregunta. Si ya cobramos conciencia, pero todavía no sabemos el método para corregir y en nuestro diálogo con Hashem le pedimos, por ejemplo, por la falta de conocimiento, ¿es posible que Él nos dé más tiempo para corregir? O sea, que nos lo deje como para cuando estemos un poquito más llenos de conocimiento. Es como, por ejemplo, si mi niño ahorita no sabe álgebra porque apenas está en middle school, él tiene misericordia en casos muy extremos, por ejemplo, en casos de enfermedad o cosas así, cuando está una vida en peligro. Y él sabe, por ejemplo, o sea, que si nos da tiempo por el hecho de estar estudiando Torah, a eso me refiero. La respuesta es sí. Lo que más tenemos en esta vida es tiempo. Solo que hay que entender algo. El tikkun no se hace solamente en una sola vida. El tikkun Sí. es un sucesivo de vidas y vidas y vidas, y en cada vida estamos trabajando al infinito. Uh-huh. Entonces, tiempo tenemos la eternidad. Ahora, si la pregunta está que si en esta vida, ahora en esta encarnación, se nos da tiempo para hacer el tikkun, la Uh-huh. respuesta sigue siendo sí. Como Ah, decía okay. el Pirkei Avot, aquel que estudia Torah alarga la vida. De hecho, en la Kabbalah hay segulot para cómo alargar la vida. Pero, Mm. por ejemplo, una segulá, ojo, también hay que ver una cosa. Si se la aprueban a la persona esa alargar la vida, se lo dan. Por ejemplo, Sí. hay un gran cabalista, se llamaba el Baal Asulam, Rabbi Yehuda Ashlag. Cuando él estaba en Lituania, Ucrania, por esta zona, donde no recuerdo ahora qué país específicamente, él estaba estudiando. Él estudió la Kabbalah, profundizó en ciertas cosas y llegó a un nivel espiritual muy grande. Pero él sabía que si no empezaba un proyecto nuevo, un proyecto más grande todavía, su vida estaba finalizada, iba a morir, porque ya había cumplido su tikkun, su rectificación en esta encarnación. Entonces, él mismo escribe y dice que él se mudó a la tierra de Israel y inició entonces el gran comentario al Zohar como un proyecto para que del cielo le dieran más tiempo para una obra grande. O sea, imagínate que cuando uno viene a la tierra te dan se sabe el día en que vas a nacer, el día que vas a morir y te dan una misión. Pero si tú una vez que bajas a la tierra, del cielo ven que la tarea que te dieron era esta, pero que tú además sacaste fuerzas para hacer todavía un bien mucho más grande, ellos van, si determinan que es conveniente, dicen, ok, vamos a darle más tiempo, porque mira, le dimos solamente estos recursos y es alguien tan increíble que está haciendo mucho más. Así que vamos a darle un poco más de tiempo para que haga esa tarea que hace falta que se realice en la tierra. Y fue lo que hizo, por ejemplo, el Bala Sulam. Pero siempre una persona que estudia Torah, que está estudiando la Kabbalah, tiene la posibilidad de, sí, efectivamente, alargar el tiempo. Y hay otros secretos espirituales ahí de cómo operar en un momento donde uno está fuera del tiempo. Eso es otro tema también de la Kabbalah. Ok. ¿Otra Eso, pregunta? eso me hizo acordar de lo que, de pedir más tiempo, porque no, yo acabo de vivir una experiencia con mi mamá y de hecho usted fue también una de las personas por quien oró
por mi mamá que estaba en coma y ella al despertar y está muy bien, de hecho, está en la cocina ya comiendo nieve, está muy bien. Ya le falta poco para caminar, pero me contaba que ella llegó a una dimensión durante el coma y ella pidió más tiempo para corregir lo que no pudo, para sanar internamente lo que no pudo. Y me acordé ahorita que usted mencionó eso. Y es lo que también, por ejemplo, está en el relato bíblico. Creo que era el rey Ezequías, que sabía que estaba enfermo para morir y estaba Sí. triste contra una pared y fue el profeta a verlo y él le rogó a Dios que le diera más tiempo. Entonces le dijo, toma las flechas y golpea el suelo. El profeta la golpeó un número limitado, dice, porque solamente golpeaste este número de veces, que fueron como tres o veces. Tienes que haber Ujú. golpeado más para darte más tiempo. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí. Oh, Existen, existen otra vez, definitivamente a todo eso está en las manos del Eterno, pero sí. existe la posibilidad de alargar la vida. La respuesta es sí. Y está el ejemplo bíblico Ujú. que citar, está el ejemplo del Bala Sulam, está lo que acabamos de leer del pasaje del Pasuk donde dice que el que estudia Torah alarga la vida, porque eso también protege contra, por ejemplo, el suceso imprevisto. La persona está constantemente protegida espiritualmente. Hay casos Sí. también de cuando uno hace el tikkun más pronto, el que le toca en esta encarnación también puede morir joven, no, no quiero decir que no, pero ¿se puede alargar la vida? La respuesta es sí. Y tenemos que ser pacientes o tenemos que, por ejemplo, tocar la puerta hasta que se nos abra. Mencionaba el maestro Gonslow cuando dio la clase de los 72 nombres, que para cuando te llega, por ejemplo, un sot o un nombre del Eterno, es porque ya estabas lista para recibir ese, esa elevación, ese nombre, por ejemplo, que te va a traer una elevación de conciencia. Entonces debemos de ser pacientes y esperar a que llegue, o hay veces que sí podemos buscar, por ejemplo, um, tocar la puerta hasta que se nos abra, no sé cómo explicarlo, Sí. o tenemos que dejar que llegue. Bueno, todo llega y todo lo buscamos. La fe no es pasiva, la fe es activa. Si usted, Okay. por ejemplo, la vida aquí en los Estados Unidos se vive de una manera diferente a como se vive en Israel. En Israel, como sabemos que están cayendo las bombas encima, uno no tiene tiempo, no hay tiempo libre, sino que todo el tiempo está uno activo haciendo muchas tareas, mucho movimiento. Se aprecia la vida mucho más y la vida es mucho más rápida y hay movilidad, de estudio, no hay tiempo que perder a nada. Cuando sientes que tienes literalmente misiles explotando encima tuyo. Entonces, lo que quiero decir es que la fe no es pasiva, la fe es activa. Entonces, toda persona está en movimiento, sea que sea consciente o no. Este movimiento está a donde uno va, lo que ha de venir para uno también viene. Quiere decir que cuando uno Mm, sale al encuentro, ya lo otro también viene para uno. Entonces es paralelo. Lo que va a llegar para ti viene, pero tú también estás yendo hacia eso. Entonces ellos los sí. dos vienen a un encuentro. Entonces no hay tal Ah, cosa como esperar, sino que uno siempre tiene que estar buscando, uno siempre tiene que estar en movimiento. De hecho estamos, no, porque te digo, hasta que no tiene conciencia de movimiento, está en movimiento. sí. Ok. Pero hay que buscar las cosas activamente. Ok. Entonces le podemos dar lata. Es ¿Cómo? broma, es broma. Estoy Sí. bromeando. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene otra pregunta? No sé si se desconectó el micrófono. Bueno, agradecerles a todos, muchas bendiciones y con el favor del Eterno nos veremos el domingo 7 de la noche con la clase de Cábala. Solamente recordarles que este sábado en la noche, sábado en la noche, día domingo, es la Ilulá del Rebbe de Lubavitch, el homenaje Mendel Schneerson. Bueno, los que estén en su casa y quieran poner una vela a su Neshama, a su alma y pedir a Dios en el mérito del Tzadik, vendrán Besat Hashem mucha bendición, como si hay tantas historias de milagros. eh, Uno de los grandes rabinos más influyentes de esta última generación.
Así que bueno, con el favor del Eterno nos veremos el domingo, 7 de la noche, con la clase de Cábala. Bendiciones a todos.